Este es un estudio, hermanos, que tiene como base primordial estudiar la doctrina del Señor. Nosotros como apostólicos creemos en un solo Dios y bautizamos en el nombre de Jesús. Y tenemos que tener muy en claro lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros, porque este es el pilar de la iglesia, hermano. Podemos decir es, si nosotros dijéramos que la doctrina del Señor es el abecedario de la salvación del ser humano, conocer a Dios es la A, es el inicio, el principio. Por eso es que el Señor Jesús dijo allá en Apocalipsis: yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy, dijo, el principio y el fin. Ese es el abecedario del Señor. Entonces, si nosotros tomamos la doctrina del Señor como el abecedario del conocimiento del Señor, conocer quién es Dios es el principio de toda la doctrina del Señor. Después viene lo demás, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vestirnos. Esa es voluntad nuestra. Dios lo deja a voluntad nuestra. El Señor dice en Apocalipsis: el que quiera ser santo, santifíquese. Y el que quiera vivir en la inmundicia, pues que sea inmundo, dice el Señor. O sea, Él no obliga a nadie. Amén. Por eso es que nosotros los cristianos de ninguna manera tenemos que andar discutiendo con nadie. No tenemos que entrar en diálogo de discusión con nadie. Solamente estudiar la palabra del Señor. Y de ahí, hermano, voluntariamente cada quien pone en práctica lo que va aprendiendo. El que aprende algo, pone algo en práctica. Y el que no aprende nada, pues es así, ¿verdad? No hay nada que poner en práctica de la palabra del Señor. Así que vayamos al libro de Santiago, capítulo 2, verso 19. Repito nuevamente, el día de hoy vamos a estar estudiando el mandamiento que es fundamental para nosotros los cristianos, como es creer en un solo Dios. Nosotros tenemos una creencia, una doctrina basada en el monoteísmo. Pero cuando decimos monoteísmo, hermano, es literal. No es solo por decir que somos monoteístas como otras religiones que dicen ser monoteístas, pero a la vez creen en más de un solo Dios. En cambio, la iglesia del Señor es 100% monoteísta. Creemos en un solo Dios. Y Santiago 2:19 dice: le amo en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice. Tome su asiento glorificando el nombre del Señor y a su nombre. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice. Ese es el versículo que nosotros encontramos aquí en Santiago, capítulo 2, verso 19, donde claramente dice que Dios es uno. Punto. Váyase a la imaginación suya e imagínese que Dios es uno. ¿En qué piensa usted cuando usted se imagina a Dios que Él es uno? Creo que nadie piensa en dos o en tres, porque no se puede pensar en una unidad pensando en dos o en tres. No se puede pensar. La Biblia dice que Dios es uno. Punto. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos a Dios, tenemos que imaginarnos que Él es uno. Y para seguir leyendo, vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 17.
Entonces vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, porque en Santiago leímos que Dios es uno. Amén. Entonces tienen que haber más versículos que nos demuestren que Dios es uno. En el mundo religioso se enseña que nosotros no podemos hacer una doctrina basados en un solo versículo. Tiene que haber muchos versículos que apoyen una doctrina. Aunque ellos mismos quiebran esa ley teológica de que no se puede crear una doctrina con un versículo, en muchas organizaciones religiosas enseñan doctrinas que están basadas en un solo versículo. Mas la iglesia del Señor, la iglesia apostólica, la que creemos en un solo Dios y bautizamos en el nombre de Jesús, lo hacemos basados en una convicción de que nuestra doctrina tiene el soporte de toda la Biblia. Y si Santiago capítulo 2, verso 19, dice que Dios es uno, tenemos que ir a todo el soporte bíblico que es nuestro fundamento. Por eso Efesios 2:20 dice, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo el que la principal piedra del ángulo, es decir, Él es el principio de todo el resto que tiene que ir fundamentado con la palabra del Señor. Entonces, en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, dice la palabra del Señor así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Santiago dice que Dios es uno, y Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, ¿qué dice de Dios? Que Él es el Rey de los siglos. ¿Quién es el Rey de los siglos? Es Dios. ¿Qué más dice Timoteo 1:17? Para la gloria del Señor. Dice que Dios es inmortal. ¿Qué más sigue diciendo Primera de Timoteo 1:17? Dice que Dios es invisible. ¿Qué más dice Timoteo 1:17? Para la gloria del Señor Jesucristo. Único y sabio Dios. Quiere decir de que si por ahí alguien enseña en otra doctrina otro Dios que no sea el Rey de los siglos, otro Dios que no sea el inmortal, otro Dios que no sea el invisible, ese otro Dios no es único y tampoco es sabio, es un Dios torpe. Amén. Entonces aquí nosotros comenzamos a crear la cadenita del fundamento bíblico de nuestro Dios. Ahora usted, como hice la pregunta al principio, váyase imaginando a Dios. Santiago 2:19 dice que Dios es uno. ¿Y cuántos dicen amén? Y Timoteo 1:17 dice que Él es el Rey de los siglos. ¿Qué más dice? Es inmortal, invisible y único y sabio, para la gloria del Señor. Vayamos ahora a Timoteo 6:16. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Y dice así, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El único, dice, que tiene inmortalidad
y que habita. Es el único que tiene inmortalidad y que habita. ¿Dónde habita el Señor? En luz inaccesible. ¿Qué quiere decir inaccesible? Que no tiene acceso a ser visto en su naturaleza divina. Nadie puede ver a Dios en su naturaleza divina, en su esencia divina. Pudiéramos decir muchas palabras. Él habita en luz inaccesible y Él es el único que es inmortal. ¿Qué quiere decir la palabra único? Que fuera de Dios no hay otro que sea inmortal. Fuera de Dios no hay otro que sea sabio. ¿Ven? Y ahí nosotros comenzamos a tejer la doctrina apostólica que fue enseñada en el siglo I por el apóstol Pedro, por el apóstol Juan, por el apóstol Pablo, por Santiago, por Mateo, por Felipe, por Esteban y por todos aquellos grandes siervos del Señor que llegaron predicando la palabra hasta más o menos ¿qué año? Más o menos el año 100. Desde el año que el Señor Jesús nació, murió en el 34 y a partir del año más o menos 33 o 34, ahí comenzaron los grandes siervos del Señor a enseñar el fundamento apostólico, la doctrina del Señor, y ellos llegaron aproximadamente hasta el año 100. A partir del año 100 comienza una etapa de oscuridad. ¿Por qué digo una etapa de oscuridad? Porque no hay libro histórico inspirado por Dios que nos diga qué pasó en esos 1400 años. Pero nosotros sí lo sabemos. Pero ya no por libros del Señor, sino por los libros seculares que hablan de grandes hombres siendo hombres perversos. Como podemos mencionar uno, el emperador Constantino, un conquistador, un instigador de guerras, un instigador de ir a conquistar reinos, de asesinar pueblos enteros, que estableció a partir del año 325 oficialmente una organización religiosa. Amén. Aunque no es el año de su nacimiento, pero fue establecida oficialmente en los libros del Imperio de Roma. Dios, hermanos, no dejó la iglesia en manos de un gobierno. Dios dejó la iglesia en manos de 12 humildes hombres. Nada que ver con política, nada que ver con lo militar, porque Dios no quiso que su iglesia, ni su doctrina, ni su palabra fuera manipulada por ningún emperador, por ningún político. Mas sin embargo, en estos 1400 años, 1500 años, todas las doctrinas que comenzaron a aparecer llevan el respaldo político y militar de los gobiernos de aquella época. Y por eso fue fácil extender las doctrinas falsas. ¿Por qué fue fácil extender las doctrinas falsas? Porque si usted y yo no las aceptábamos, hasta ahí llegaba nuestra vida. Así de sencillo. Así como acaba de pasar con COVID-19. Que COVID-19, para tener éxito en este mundo, tuvo que llevar el apoyo político y militar. Si usted no lo aceptaba, o se quedaba sin trabajo, o no podía participar en ninguna actividad de toda índole. Exactamente lo mismo sucedió con las doctrinas que comenzaron a crecer o a tejerse a partir del año 100. Pero aquí nosotros no estamos basados en eso, ¿verdad? ¿En qué estamos basados nosotros en nuestros estudios?
en la palabra del Señor, que esto sí tiene poder y tiene vida, porque esta es la palabra del único y sabio Dios, el inmortal, el invisible, el único que habita en luz inaccesible, y a su nombre, gloria. ¿Cuánto le damos palmas al Señor Jesucristo? Entonces váyase usted imaginando a Dios a través de este estudio. Aquí podemos preguntarnos, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Preguntas que son importantes para nosotros, importantes. Génesis 1:1. ¿Qué dices Génesis 1:1? Vayamos, para que vayamos respondiendo esa humilde y sencilla pregunta. ¿Quién es Dios? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1:1. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Dios. Él creó los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador de los cielos y de la tierra? El Dios que Timoteo 1:17 dice que es Rey de los siglos, inmortal e invisible. No hay otro. No hay otro. Génesis 1:27. ¿Quién es Dios? Génesis 1:27. Vayamos ahora a Génesis 1:27. Y dice la palabra del Señor así. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Quién creó al hombre? Dios creó al hombre. ¿De cuál Dios estamos hablando? Del Dios único que está en Santiago 2:19, donde la Biblia dice, ¿crees tú que Dios es uno? Bien haces. Si alguien cree en más de un Dios, hace mal. Está completamente mal. Por eso Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Génesis 2:9, para la gloria del Señor Jesucristo. Génesis 2:9. Dios formó, pues, de la tierra todas las bestias del campo, todas las aves de los cielos. ¿Quién hizo todo eso? Dios. Él hizo todo esto. Formó todas las bestias y todas las aves del campo. Amén. Y a su nombre. Hechos 4:24, para la gloria del Señor, porque Efesios 2:20 dice, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, quiere decir que tenemos que ir encontrando el fundamento de la doctrina monoteísta, pero literalmente hablando, amén, durante todo el trayecto del Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Y el libro de los Hechos, capítulo 4, vea este hermoso versículo que encontramos aquí en Hechos 4, verso 24, para la gloria del Señor. Hechos 4:24 dice así, en el nombre de Jesús: soberano Señor, tú. Hechos 4:24, para la gloria del Señor. Y ellos, dice, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz, ¿a quién? A Dios. Óigalo bien y leámoslo bien. Ellos, dice, habiéndolo oído,
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Entonces, ¿quién es Dios? Aquí podemos agregar que Dios es el creador de todas las cosas. Por esa razón, porque Él es el único creador de todo, podemos decir, como dijeron los apóstoles, que Él es soberano. ¿Y qué es un ser soberano? Es aquel que tiene la potestad sobre todas las cosas. No hay otro. No hay otro como nuestro Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Amén. Aquí encontramos otro título muy interesante cuando ellos le dicen soberano Señor. ¿Quién es ahora el soberano Señor? Aquel que en Santiago 2:19 dice que Dios es uno, y que en Timoteo 1:17 encontramos que es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, único, aquel que habita en luz inaccesible. Ahora usted váyase imaginando a Dios. Usted puede imaginarse lo que Él es soberano, que Él es Señor, pero ¿cómo se imagina usted a Dios? Son preguntas nada más. Génesis, capítulo 14, verso 19. Vayamos ahora a Génesis, capítulo 14, verso 19, para la gloria del Señor. Y dice así: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esto lo estamos leyendo, ¿dónde dijimos? Génesis 14, verso 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Quién es ese Dios Altísimo? Creador de los cielos y de la tierra. Entonces aquí podemos hacer otra pregunta. ¿Cuántos crearon los cielos y la tierra? ¿Cuántos dioses crearon los cielos y la tierra? No, decimos nosotros, no, hermano Brito, no fueron dioses, fue el único y sabio Dios. ¿Y quién es ese único y sabio Dios? Ahora encontramos que es el Dios de Abraham. Y a su nombre. El Dios de Abraham es el único y sabio Dios, Rey, inmortal, invisible, que habita en luz inaccesible, que nadie puede ver. Vayamos ahora al libro de Eclesiastés 12, verso 1. ¿Qué dice Eclesiastés 12, verso 1? Este es un versículo muy conocido por quienes, por los jóvenes. Eclesiastés 12:1, para la gloria del Señor. ¿Qué dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Y cuántos estamos en esos años ya? Entonces, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Quién es el Creador del cual tú tienes que acordarte? El Dios único. Amén.
inmortal, invisible, único, sabio, Rey de los siglos, el que habita en luz inaccesible. Y a su nombre, ¿cuánto le damos palmas al Señor Jesucristo? Bendito sea el nombre del Señor. Salmos 86, 10. Hice la pregunta: ¿cuántos dioses crearon los cielos y la tierra? Salmos 86, 10. Traigo a memoria lo que dije al principio. Una doctrina, para tener una base bíblica veraz, tiene que tener el soporte de muchos textos. Nadie puede crear una doctrina basada en un solo versículo, como lo han hecho las doctrinas que aparecieron a partir del año 100 hasta el año 1600, cuando se reventó el panal de las doctrinas para competir con la doctrina del Señor. Un panal de doctrinas, hermanos, que fue como un avispero que salió de ese tiempo de oscuridad que duró aproximadamente 1400 a 1500 años, cuando la palabra salió a la luz nuevamente, después de haber estado escondida por 14 siglos. Y no es que Dios la mandó a esconder, no, ellos la escondieron. Salmo 86, 10 dice así la palabra del Señor: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú, ¿qué dice? Eres Dios. Entonces, ¿cuántos dioses crearon los cielos y la tierra? Un solo Dios. Un solo Dios. En la doctrina del Señor no existe, no hay, ni nunca habrá más de un Dios. Timoteo 1:17 dice: el único y sabio Dios, el hacedor de maravillas, dice Salmo 86, 10. Hacedor de maravillas. Maravilloso Dios, ¿verdad? Maravillas. Vayamos ahora a Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. Gloria a Dios y a su nombre. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por eso es que Timoteo 1:17 dice: el Rey de los siglos, porque solo Él es Dios, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, Rey poderoso. Amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Eso lo estamos leyendo en Salmos, ¿qué dijimos? Verso 2, para la gloria del Señor Jesucristo. Isaías 37:16, para la gloria del Señor Jesucristo. Isaías 37:16 dice así, hablando del Señor de los ejércitos. ¿Quién es el Señor de los ejércitos? El Dios de Israel. Amén. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia donde la palabra del Señor dice: el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel? Ese Dios es el Dios único, y fuera de Él no hay otro Dios. En Isaías
7, verso 16 dice, hablando del Señor de los ejércitos: Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Dónde dijimos nosotros que habita el Señor en 1 de Timoteo 6:16? ¿Y dónde dice en 37:16 que mora el Señor? Isaías 37:16 dice que el Señor mora entre querubines. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene que el Señor mora entre querubines? Que vive rodeado de un ejército de ángeles de día y de noche, que viven cantando al Señor y diciéndole: Santo, 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 Santo y Santo, para la gloria del Señor. ¿Cuánto tiempo dura ese canto que los querubines hacen? Ellos le cantan al Señor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y cuántos decimos amén? Entonces, aquel Dios del que nosotros ahora creemos, al que antes no lo conocíamos, y que ahora por misericordia, a través del estudio de la palabra, ahora sí ya nos vamos imaginando quién es aquel Dios. Pero antes, cuando no estudiábamos la Biblia, ¿cómo nos imaginábamos a Dios? ¿Como un pedazo de palo? ¿Como una imagen de piedra? ¿Cómo nos imaginábamos al Señor? Pero todo eso, ¿verdad?, se ha ido disipando, se ha ido removiendo de nuestra mente. ¿A través de qué? Del estudio de la palabra del Señor. Vea lo que dice Isaías 37:16, hablando del Dios de Israel, dice: Tú que moras entre los querubines. Ahí es la habitación de Él. Es cierto que Él habita en luz inaccesible, pero en ese precioso lugar, que es un secreto total para el ser humano, nadie sabemos cómo es ahí, donde Él está en su esencia divina, en su naturaleza divina, pero ahí Él mora entre los querubines. Ahí está Él. Amén. Gloria a su nombre del Señor. Isaías 44:8, para la gloria del Señor. Isaías 44:8, para la gloria del Señor, dice así: No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, si hay otro Dios, aparte de que no es sabio, es debilucho, sin fuerzas. Entonces Dios, Él es único. Por eso es que la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Él es soberano, Señor, inmortal, invisible, Rey de los siglos, único y sabio. Y Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 45, verso 21. Isaías, capítulo 45, verso 21.
dice la palabra del Señor así: proclamad y hacedlos acercarse, y entres todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, dice el Señor. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. No hay otro. Y aquí el Señor se añade otro título hermoso cuando lo conocemos como Salvador. Dios, nuestro Salvador. Y a su nombre, Creador de los cielos y de la tierra, soberano, Señor. ¿Ven? Y nos vamos creando esa imagen espiritual de quién es nuestro Dios. No es una imagen física como nuestro cuerpo, que está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. No, nos estamos creando una imagen espiritual. Hasta este momento de la lectura, ¿quién es Dios? Amén. Isaías 46, 9. Acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Punto. Y aquí nos podemos ir de regreso a Santiago 2:19. ¿Crees que Dios es uno? Con toda esta lista de textos que hemos leído y miles de textos más que no hemos leído, donde estamos fundamentando quién es nuestro Dios. Y aquí nos volvemos a Santiago, cuando él dice: ¿crees que Dios es uno? ¿Y qué dice Santiago? Bien haces, porque no hay manera, bíblicamente hablando, de creer en más de un Dios. Y la iglesia del Señor, 100%, somos una iglesia monoteísta. Monoteísta. Así como podemos decir pure, un monoteísmo puro, que no le estamos añadiendo nada a la deidad de nuestro Dios, porque es antibíblico. Amén. ¿Y cuánto le damos gloria al Señor Jesús? Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este estudio, hermanos, es para fundamentarnos nosotros en la doctrina apostólica. No tenga temor, no tenga miedo, no tenga vergüenza de decir que usted es apostólico y apostólico de corazón. ¿Por qué? Porque creemos en un solo Dios. Y nuestra doctrina nunca ha tenido el apoyo de un gobierno ni el soporte de un ejército militar para imponérselo a nadie. Como todas las demás doctrinas, como cómo vino el evangelio del imperio de Roma a América, impuesto a través de filo de espada. Estaba leyendo hace poco que dice que la historia, cuando los españoles vinieron a América, eran millones y millones de personas las que vivían. Y luego de unos cuantos años, creo que vivían menos del 20%. Porque unos murieron sacrificados por la guerra y otros murieron infestados por las enfermedades que trajeron. Y a los pocos que quedaron vivos, los comenzaron a evangelizar a filo de espada. Sí o sí. Pero la iglesia apostólica, la doctrina del Señor, nos enseña filo de espada
ni por leyes gubernamentales para forzar que la gente crea en el único y sabio Dios. No, esto es voluntariamente, hermano. Voluntariamente, a conciencia, estudiamos la palabra del Señor, y cuando una persona que pertenece a otra doctrina comienza a estudiar la Biblia, la única opción que tiene es convertirse en apostólico y bautizarse en el nombre de Jesús. Y no necesitamos 8 minutos de estudio, ¿verdad que no? ¿Cuánto necesitamos? 1 hora, 2 horas, 3 horas, y si podemos añadirle más, toda nuestra vida para seguir estudiando. 8 minutos para nosotros no bastan, y no 8 minutos solamente sirven para esconder la verdad del Señor y entretener a las personas en una banca para que no se duerman. Pero aquí, si ustedes se duermen, en el nombre de Jesús los levantamos. ¿Y cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús y a su nombre? Yo les decía hace como unos 5 meses, cuando nosotros no éramos cristianos, así como ahora, ¿qué creíamos nosotros? ¿Cuál era nuestra fe? Pensemos en todos aquellos que creen en Dios, pero que hasta el día de hoy nunca han estudiado la palabra del Señor. ¿Qué creen? ¿Por qué creen lo que creen? ¿Por qué lo hacen? Ahí pudiéramos poner esa negligencia, porque ¿quién no tiene acceso a la palabra del Señor? Lo que hace falta es dedicación. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesús? Amén. Nos vamos a detener aquí, amén, para que sigamos glorificando el nombre del Señor. Así que guarde todo eso, porque vamos a seguir estudiando para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Permitido estar acá reunidos, Señor, en tu nombre, escudriñando, Padre, de ti, aprendiendo, Padre, cada día, en tu presencia, bendito tu Rey de gloria. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en todo nuestro ser, en nuestra alma, que se nutra nuestra vida de tu palabra, de ese conocimiento precioso que viene de lo alto, Señor. Que podamos crecer para hacer un paso útil en tus manos preciosas. Gracias, bendito Rey de gloria. Bendice a mi hermano Rico, llénalo de conocimiento cada día, bendito Dios de gloria. Bendice a nuestras familias una vez más. Te ruego que nos lleven con bienestar a nuestros hogares. Que seas tú glorificándote, Padre bendito, en todas nuestras vidas, en nuestras familias y en todo lo que hagamos, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, oh Jesús. Bendice a tu iglesia. Bendice esta congregación pequeña, Padre bendito, que estamos en bendice clase, bendito Rey de gloria, que crezcamos, que sea conforme a tu voluntad, oh Dios de gloria, que sea tu mano, Señor, guiándonos, y que sea tu mano sosteniéndonos y moviendo nuestra vida, Padre bendito, a esas metas que tú pongas delante de nosotros, en el nombre precioso que es sobre todo